El candidato presidencial Asa Hutchinson, que estará conmigo en breve, dice que Donald Trump será descalificado de postularse a la presidencia debido a la 14ª enmienda, la cual establece que oficiales de Estados Unidos quienes participen en una insurrección no se pueden volver a postular. Y usted no solamente participó de los procesos de destitución de Donald Trump, sino que también usted es un constitucionalista. Y la pregunta es, ¿está de acuerdo con Asa Hutchinson? Absolutamente. Hemos dicho que la tercera sección de la 14ª enmienda presenta un señalamiento claro e inequívoco y dice que cualquier persona quien haya juramentado, sea presidente o sea un miembro del Congreso o incluso cualquier oficial federal, quien participe de una insurrección tras haber juramentado defender la Constitución contra enemigos extranjeros o domésticos no podrá aspirar a un cargo federal o estatal, y esto se añadió tras la guerra civil, es un principio constitucional, y tenemos que regirnos por ese principio. Donald Trump fue destituido por la Cámara de Representantes por haber incitado una insurrección y luego 57 de 100 senadores determinaron como un hecho constitucional que Donald Trump incitó una insurrección y así que tienes mayorías robustas bicamerales y bipartidistas que han establecido esto como un hecho. Y estoy de acuerdo con la Sociedad Federalista Conservadora, profesores de leyes quienes dicen, tal como Hutchinson, que Donald Trump ya está descalificado como si no hubiese nacido en los Estados Unidos o como si no fuese mayor de 35 años. Añadan a Jamie Raskin a la lista de constitucionalistas quienes opinan que Donald Trump debería de estar descalificado para el 24. Y esto por incitar a la insurrección en enero 6, porque la tercera sección de la 14ª enmienda dice que ninguna persona quien juró defender la Constitución y que luego participó de una insurrección o promovió la rebelión o dio apoyo a enemigos podrá postularse para un cargo federal. Y no es por nada, pero quien quiera apuntarse una contra Jamie Raskin en cuanto a la Constitución, creo que debería pensarlo 2 veces. Raskin se une a un sinnúmero de expertos judiciales y hasta escolaristas quienes apoyan la teoría de la descalificación. Por ejemplo, aquí está Glenn Kirshner opinando al respecto. Desde el punto de vista de un fiscal, ¿crees que ya hay suficiente evidencia para descalificar a Trump de la presidencia? Mira, no quiero desviar el tema, pero la contestación es sí y se me paran los pelos al ver al juez Luttig, quien es un león, un escolarista constitucionalista, en la derecha, el lado conservador, y el profesor Lawrence Tribe, quien también es un león como constitucionalista, en la izquierda, y cuando veo a ambos unirse tanto en la televisión como publicando un editorial, diciendo, mira, ambos estudiamos este asunto, como lo han hecho otros constitucionalistas, y hemos concluido que la 14ª enmienda, la sección número 3, se autentifica y Donald Trump es descalificado ya de ser colocado en la boleta por los secretarios de Estado. Esta opinión es una que tiene mucho peso en cuanto a la Constitución y de la forma que lo veo, Brian. Es como que este es el tipo de descualificación que francamente no es diferente a ser menor de 34 años o no haber nacido en los Estados Unidos. Estas son descalificaciones constitucionales. Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de que haya una descalificación constitucional? Que un secretario de Estado no puede constitucionalmente poner tu nombre en la boleta como candidato a la presidencia, así que agárrense bien, porque este asunto se está intensificando. Y aquí está Asa Hutchinson diciendo lo mismo. Y lo que digo es que no estoy seguro que él esté calificado para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y no pueden pedirnos apoyar a una persona quien ni siquiera está calificada según nuestra Constitución. Y me refiero a la 14ª enmienda y a la opinión de muchos constitucionalistas respecto a sus acciones en cuanto a enero 6. ¿Y qué deben de hacer los oficiales en su estado o en otro estado en cuanto a Donald Trump? ¿Cree que deben dejarlo fuera de la boleta de la primaria o de la boleta presidencial? Bueno, tiene que haber una declaración de la Corte, así que tiene que haber una demanda por separado que se radicaría donde se encontraría que Trump participó de una insurrección y eso lo descalificaría, y esa es una alternativa. La otra alternativa es que si un estado llega a esa propia conclusión por su cuenta,
entonces otra persona tendría que demandar, pero al final del día siempre terminará en la corte. Y sé que veremos esas demandas y que algunos estados tomarán esa acción, pero es un serio riesgo para Donald Trump según nuestra Constitución, que no está calificado. Y claro, los comentarios de Hutchinson son muy importantes, como los de Chris Christie, quien es otro candidato republicano, quienes aceptan que hay base para descalificar a Trump y que no se postule para el 24. Y según Stephen Calabrese, el cofundador de la mal llamada Sociedad Federalista, él dijo que Chris Christie está herido legalmente por Trump estar en la boleta y dependen de los mismos votantes y Chris Christie debería demandar para sacar a Trump de la boleta. Y una demanda de Christie o Hutchinson no es la única alternativa. Esto puede y debe de suceder a nivel de los estados. Secretarios de Estado demócratas dirán que según el estándar establecido en la Constitución, particularmente en la 14ª enmienda, Trump está descalificado y eliminarán su nombre de la boleta, lo cual definitivamente será retado en corte. Y al mismo tiempo un secretario de Estado en un estado rojo determinará que no le importa lo que diga la Constitución y que quieren el nombre de Trump en la boleta sin importar qué diga la Constitución. Y pondrán su nombre en la boleta y eso también será demandado en corte. Y esos casos pasarán de corte estatal a la corte federal porque escoger a un presidente es un asunto federal y sin duda llegará hasta lo más alto a la Corte Suprema, quienes tendrán la última palabra. Y si eso será bueno o malo está por verse, porque por un lado estamos hablando de una Corte Suprema muy politizada, de la cual 2/3 son jueces republicanos, 3 de ellos nombrados por Trump a quien juzgarían. Pero por otro lado, si la Corte Suprema determina que la 14ª enmienda no aplica a Trump, lo estarían poniendo por encima de la Constitución. Y si él gana la presidencia, entonces la separación de poderes estaría destruida. Un presidente quien no estaría sujeto a la Constitución no necesita una Corte Suprema. Así que aunque la Corte Suprema sea derechista, si permiten a Trump convertirse en un dictador, ponen en riesgo la propia existencia de la Corte. De modo que si bien se podrán aliar a él en asuntos políticos, a la vez no querrán poner en riesgo su existencia y poder. Y miren, yo sé que los republicanos vendrán con su lloriqueo y dirán que es una persecución, que son los demócratas impidiendo que Trump se postule. Pero recuerden, nadie obligó a Trump a incitar una insurrección. De hecho, quienes más trataron de impedir que lo hiciera fueron los demócratas. Si Trump hubiese escuchado a los demócratas, a quienes vilifica ahora, no estaría en este predicamento. Pero él fue quien los convocó y quien enardeció a la turba. Los envió al Capitolio y les pidió presionar a Mike Pence para hacer algo ilegal. Si el equipo de Trump quiere echar culpas, tal vez deberían mirar a la persona para quien trabajan. De modo que nos regimos por la Constitución, la cual establece que, según sus calificaciones, Donald Trump no está apto o no es elegible para el 2024. O escuchamos a la persona quien violentó la Constitución. Y esto se ha de dilucidar en los próximos meses, pero está muy claro. Donald Trump no está calificado para postularse a la presidencia en el 24. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.